Después de 15 años yo decidí, por diversas razones, que quería probarme en el campo de batalla, que era la industria, y salí a trabajar a la industria, permanecí en ella por 22 años. Cuando recibí una invitación para regresar al Politécnico por parte del que era el secretario de Educación en ese tiempo, el doctor Reyes Tamés Guerra, que casualmente había sido mi alumno en un curso de inmunología, y él me invitó a regresar. Entré al área de vinculación, primera mujer como coordinadora de vinculación, y bueno, lo que yo reunía, digamos, como condiciones para ese puesto es que, habiendo sido académica e investigadora y habiendo estado en la industria, podría ser un buen interlocutor para estos dos grupos que en este esfuerzo que todos estamos haciendo de tener la conexión academia-empresa, pues tenía dificultades porque los lenguajes son completamente diferentes, la visión del tiempo es completamente diferente, y bueno, yo había tenido las dos experiencias y entonces parecía adecuada para esa función. Regresé y me dediqué a trabajar. Me gustó mucho el proyecto y generalmente me gusta trabajar en lo que me gusta hacer. Le encontré el gusto y entonces pues me dediqué a trabajar y creo que hice algunas cosas bien hechas, avanzamos un poco en ese terreno. Al final de ese periodo, que fue la administración del licenciado Correa Jasso, llega a la dirección general el doctor Enrique Villarribera. Los 3 años anteriores habíamos estado trabajando como un equipo, varios que nos conocíamos y éramos funcionarios, y empezamos a hablar de lo que tenía que hacerse en el Politécnico y que finalmente se consolidó como la reforma académica del instituto. En ese grupo trabajamos en la formación de los materiales que debían sustentar este proyecto de la reforma y se generaron 17 documentos que hablan desde la descripción de lo que es el modelo educativo, lo que es el modelo de integración social, que fue un nuevo concepto que acuñamos para describir todo lo que es mecanismos por los cuales el Politécnico asume su responsabilidad social con el entorno y cómo nos contactamos, cómo les servimos, cómo nos retroalimentan. Se describieron esos dos que son los modelos fundamentales, se hizo benchmarking de cómo estaba el instituto tanto en el nivel superior como a nivel de posgrado con las demás instituciones del país, usando información de la NUYES, se hizo un glosario de términos, se habló de planeación estratégica, se habló de lo que eran las tutorías, se habló de muchos de los aspectos académicos que tenían que ser considerados para integrar esta reforma académica. Cuando llega el doctor Villa a la dirección general, me hace el honor de invitarme a participar en su equipo de trabajo como secretaria académica. Y entonces empezamos a trabajar ese primer año considerado como el año de la divulgación del modelo, de los modelos, porque se necesitaba un cambio de mentalidad en la comunidad para entender lo que necesitábamos hacer, de forma tal que esa relación alumno-maestro fuera diferente. Ya no podía ser ese maestro conferencista, enciclopedista, porque los programas así lo eran, que llegaba y soltaba frente a su auditorio de alumnos sus conocimientos, en su versión. Y simplemente en la mayoría de los casos, dejaba ver lo que el alumno lograba aprender. Y bueno, el alumno lo único que podía hacer, si era bastante proactivo, era preguntar en clase o buscar información complementaria y enriquecer su conocimiento de aquello. Pero no siempre aprendíamos, porque no siempre lográbamos entrar realmente a lo que era el conocimiento en sí. Y bueno, lo que sí lográbamos era aprobar exámenes. Quizás no aprendíamos todo, pero lográbamos aprender exámenes. Había gente, por supuesto, más inquieta que otra, que completaba esas experiencias y lograba el aprendizaje, lograba apoderarse del conocimiento, pero no era la regla. Y entonces lo que buscamos fue este nuevo concepto del aprendizaje, en donde conjuntamente el profesor y el alumno lo buscan
en diferentes experiencias educativas y encuentran ese conocimiento que es el concepto que se está trabajando en esa sesión, lo visualizan con sus diferentes ópticas, lo entienden, lo comprenden, lo pueden expresar, pueden decir que ya lo aprendieron cuando finalmente son capaces de aplicarlo. Pero es un cambio del cielo a la tierra. Los papeles del estudiante y del docente cambian radicalmente. Y entonces en ese año estábamos difundiendo lo que había sido la planeación estratégica que necesitábamos llevar a cabo para poder empezar a cambiar a toda nuestra comunidad, desde empezar a preparar a los profesores para esta nueva forma de enseñar, respetando lo que habían hecho, porque final de cuentas todos éramos productos de esa forma de aprender, pero éramos productos que podían formarse así porque habíamos aprendido antes de la etapa en donde aparecen las computadoras. Las tecnologías de información y comunicación vinieron a darle un cambio radical a la vida y a la educación. El conocimiento ahora cambia a una velocidad tan rápida que un libro de hace 2 años puede ser obsoleto. En aquella época los libros eran válidos por 30 y 50 años. El cambio era lento. Ahora era una cosa diferente y por tanto necesitábamos hacer un cambio en la forma de educar. ¿Qué necesitábamos fundamentalmente? Que los estudiantes logren aprender a aprender. Es decir, que ante cualquier nuevo conocimiento, nueva tecnología, ellos estén entrenados para buscar en esas experiencias el aprendizaje por su cuenta, de manera autónoma, pero que también aprendan a trabajar en grupo, en equipo, y entonces se necesitan nuevas experiencias didácticas que entrenen a los muchachos a trabajar en equipo, que puedan buscar información, que sepan hacer investigación documental o experimental. Cambiar todo esto implicaba muchos esfuerzos que la comunidad tenía que hacer, y ese año empezamos a trabajar en ese proceso. Pero casi al final del año tuve otra invitación nuevamente del secretario de Educación para ir a apoyarlo en la conformación de una nueva secretaría. Se hizo el análisis de cómo estaba estructurada la secretaría. Había un requerimiento de la Secretaría de Hacienda de que se redujera el número de subsecretarías, y entonces esto permitió revisar cómo era la organización global de la Secretaría de Educación y establecer que los niveles de aprendizaje se debieran estructurar en subsecretarías independientes. Y así estaba la Subsecretaría de Educación Básica, se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior y se reorganizó la Subsecretaría de Educación Superior, que antes era educación solo universitaria. Todo lo tecnológico estaba en otra subsecretaría. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso, me tocó el reorganizar, el darle conceptos a lo que debía de ser la razón de ser de esa secretaría y empezar también a trabajar con las instituciones que quedaban ahora agrupadas en esa nueva subsecretaría con la misma idea: buscar el cambio en el aprendizaje, buscar que se capacitara más a los maestros y lograr que esta subsecretaría le diese una primera definición a lo que era el concepto de educación media superior. Hasta entonces estaba considerado solo como un trampolín que había que salvar para pasar de la educación secundaria a la educación superior. Pero era solamente como un material de enlace, no tenía personalidad propia. ¿Y qué ocurre? Un porcentaje muy alto, desafortunadamente, en nuestro país, de los estudiantes que terminan la preparatoria no siguen a la educación superior, por múltiples razones, fundamentalmente económicas. Entonces había que buscar algo que le diera más sentido a esa formación. Y entonces nos encontramos que en realidad en ese periodo los estudiantes entran como a los 15 años y terminan como a los 18. Es decir, entra un niño o niña y termina un ciudadano. Es decir, los 18 es la edad en que nuestro país